Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa, y siguió a su mujer, y vino al varón, y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Zora y Estaol. Pues aquí tenemos un relato bastante interesante acerca de un acontecimiento que en muchos lugares se utiliza para hablarnos acerca de la Trinidad, pero hoy lo enfocamos desde otra perspectiva que tiene que ver con el impacto del hogar y qué es lo que ocurre en el hogar. Como ya hemos visto y hemos dicho en muchas ocasiones, hay una serie de rasgos distintivos que nos diferencian como cristianos en cuanto a lo que pensamos y hacemos respecto al resto de personas que viven en este mundo. Personas que niegan rotundamente al Dios que creó los cielos y la tierra, o que aun creyendo que hay un Dios, no tienen en cuenta la precisión de su palabra y pasan por alto sus mandatos, pervirtiéndolos o adaptándolos a la corriente de moda de la época en la que les ha tocado vivir. Pero nosotros que somos cristianos, lo cual supone que aceptamos la Biblia como la palabra de Dios en todo lo que Dios establece a través de ella, en todo lo que Dios anuncia, en todo lo que Dios afirma y en todo lo que Dios regula,
Estamos sometidos al imperio de la palabra. Es la palabra la que debe dirigir nuestras conciencias. Es la palabra la que debe dirigir y moldear nuestro pensamiento, y es la palabra la que nos tiene que llevar a actuar. Por lo tanto, esto va a marcar una diferencia total respecto al resto de personas que habitan en este mundo, porque nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra, a la cual nos tenemos que acercar para que nos hable, no para que nosotros le hablemos a ella y entonces cambiemos las cosas y hagamos que según nuestra época y la moda de pensamiento nos diga unas cosas u otras. Tenemos que acercarnos a ella para que sea ella la que nos hable. En las tablas de la ley se establecen en los primeros 4 mandamientos nuestra relación con Dios. En la tabla de la ley se establecen en los últimos 6 mandamientos nuestra relación con nuestros semejantes. Siendo Dios el creador como es, y siendo Él también el legislador, nos muestra en su ley cómo debemos mantener una correcta relación con el mundo en el que habitamos, con nuestros semejantes. De manera que las Escrituras nos muestran esto ya en el primero de los mandamientos, que tiene que ver con los semejantes. Si el primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primero que tiene que ver con nuestros semejantes es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Fijaos que no dice honra a tus padres, no, es que precisa. Honra a tu padre y a tu madre, para darle más énfasis en lo que se quiere decir. En este relato que hemos leído, nos encontramos a un matrimonio piadoso, a quienes se les dijo que tenían que criar y educar a un niño que en su momento sería uno de los jueces de Israel. Israel en este tiempo no tiene rey. Cada uno hace lo que bien le parece, es decir, un desastre colosal. En el primer versículo ya se nos ha dicho que por su desobediencia, una vez más, los israelitas fueron objetos de un juicio de Dios porque estaban sometidos a los filisteos. Un juicio de Dios sobre los israelitas. Pero Dios, en su misericordia, también empezó a trabajar para proveer de jueces al pueblo de Israel que le librasen de la opresión. Es decir, aunque por su pecado se merecían el juicio y que no parase el juicio, Dios puso límites al juicio, 40 años. Y a partir de ahí empezaría la misericordia de Dios y la liberación de Israel de todo lo que le oprimía. ¿Y dónde empezó? ¿Dónde se situó el inicio de todo lo que Dios iba a hacer en medio del pueblo de Israel? En un hogar. En un hogar. Esto es la importancia del hogar. Un hogar. Aquí tenemos a Manoah y a su esposa. Un matrimonio. Dios trató con ellos y les encomendó una tarea que tenían que llevar a cabo en el contexto de su matrimonio y en la intimidad de su hogar. Esto es importante que no lo perdamos de vista porque es ahí donde Dios especialmente bendice. El hogar, el matrimonio, como hemos estado viendo en sermones anteriores, es una institución fundacional, es decir, es una fundación primera de Dios. Establece el matrimonio como una institución en la creación, establece luego el Estado y establece la Iglesia. Pero el matrimonio es fundacional, es donde está toda la raíz de cualquier nación, de cualquier iglesia, el matrimonio, el hogar. De manera que es en ese contexto donde se van a formar el carácter de nuestros hijos, en el hogar. Y es por esta razón que el ángel del Señor se dirige directamente a Manoah y a su esposa para que ellos formen allí el carácter de uno de los que serían principales jueces en Israel. Es de gran importancia lo que ocurre en cada hogar, porque el producto de una educación correcta va a impactar al mundo en el que vivimos, y no sabemos hasta qué nivel puede hacerlo. Desconocemos el alcance de lo que nosotros en nuestro hogar estamos implantando en la mente de nuestros niños. Puede ser de gran bendición, como sería el caso de Sansón y de otros muchos, o puede ser terrible, como es el caso de Caín. Ahí está el hogar y ahí están los padres, cómo deben de ejercer su autoridad y la enseñanza para que sus hogares sean fieles a Cristo. Por eso, la semana pasada estuvimos viendo características de hogares que aparecen en las Escrituras. Analizamos el hogar de Adán y Eva, donde vimos el alcance de su pecado. Eva desobedeció a Dios, por culpa de Eva, Adán le obedeció a Eva, tomó del fruto prohibido y eso trajo la caída que conocemos de nuestros primeros padres.
El primer impacto se llevó a cabo en la naturaleza. Con sudor tendrás que trabajar todos los días de tu vida. Y vemos el impacto que también tuvo en su propia familia, porque 2 de sus hijos, Caín y Abel, uno de ellos, Caín, asesinó al otro hijo. Ese es el impacto de lo que puede ocurrir en la familia cuando las cosas no se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Las promesas dadas por Dios a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra pasaban por su relación con Sara, su esposa. Sara era estéril, también como la mujer de Manoah. Pero Dios le prometió que tendría el hijo de la promesa y de que de ahí vendría aquel que bendeciría a todas las naciones, su simiente, que es Cristo. Vimos a Daniel, de quien no se nos dan detalles respecto a sus padres, no se nos dice nada respecto a sus padres, pero no es difícil deducir que por la conducta y fortaleza de carácter que Daniel tenía cuando entró en Babilonia con unos 15 años de edad, él se comprometió, se esforzó en no contaminarse con nada de lo que estaba ocurriendo en el territorio caldeo, que era lo más de lo más en seducciones. Todo lo que tú quisieras, no tenían iPhone 7, pero de todo lo demás tenían. Todo lo que tú quisieras estaba al alcance de tu mano, solamente tenías que cogerlo. Y un joven con 15 años rehusó todo lo que se le ofrecía a su mano y se mantuvo firme en todas las convicciones que sus padres les enseñaron. Hasta tal punto que estuvimos viendo que ya tenía 85 años y nos dice la Escritura que como solía hacer siempre, 3 veces al día se dirigía a orar, aun cuando el edicto del rey decía que cualquiera que orase a Dios o a hombre sería echado al foso de los leones. Y la Escritura nos dice, 85 años, que Daniel, como solía hacer, abrió las ventanas de su hogar mirando a Jerusalén y allí se dispuso a orar. Con lo cual vemos que a lo largo de toda su vida mantuvo con enorme fidelidad las convicciones delante de Dios. Nuestro mismo Señor vino al mundo en el contexto de una familia. Nuestro Señor no apareció de casualidad con 30 años empezando el ministerio. No, se integró en el seno de una familia. Nació de María en Belén y a partir de ahí Él se desarrolló en un trabajo que era de carpintero, como su padre, y estuvo actuando y llevando a cabo su labor hasta los 30 años, edad en que los hombres entraban en el ministerio. Aquila y Priscila, a quienes se les permitió ser instrumentos para el avance del Evangelio en tiempos apostólicos, cómo colaboraron estrechamente con Pablo. Y vimos que Pablo, cuando se integra con ellos, no dice como yo soy apóstol me tenéis que pagar, sino que Pablo se puso a trabajar con ellos haciendo lo que era su oficio, tiendas. Y vemos también cómo ellos, en casa de Aquila y Priscila, empezó una iglesia. Este matrimonio contribuyó grandemente a la extensión del Evangelio. Ellos no dijeron, estamos solos aquí en medio de no sé dónde, pobre de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros dos? Tengo una idea. Aún no se ha descubierto América, pero podría venir un misionero americano que nos predicase. Eso sí, gratis, porque nosotros somos pobres. Entonces que venga gratis y nos predique. Lo que necesite para comer, para beber y para vestirse, que el Señor se lo dé. Nosotros no. Entonces que venga y nos predique. Pues vemos que no hicieron esto. En su casa se levantó una iglesia. Ellos trabajaron esforzadamente para cumplir responsablemente delante de Dios lo que era su papel. Así podemos ir viendo la importancia que tiene un matrimonio y una familia de acuerdo a la mente de Cristo para afectar de una manera importante a la generación donde Dios nos ha puesto. Porque estamos para algo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a contribuir a la generación donde Dios nos ha puesto? Y viendo el impacto de todas estas familias, acabamos nuestro sermón preguntándonos, ¿en qué está contribuyendo mi matrimonio y mi familia al progreso y avance de la verdad? ¿En qué contribuye? ¿Qué es lo que está aportando? ¿Quiero honrar a Dios? Todos diremos, sí, yo quiero honrar a Dios. El asunto es cómo. ¿Quiero glorificar a Dios? Bueno, si decimos esto, todos los cristianos del mundo mundial dicen que sí. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Esta es la pregunta. ¿Cómo se evidencia en tu matrimonio que sirves a Cristo? Esta es la aplicación práctica de que quiero glorificar a Dios en tu matrimonio. ¿Cómo se evidencia? ¿Estás cumpliendo tu papel como esposo, como esposa? ¿Estás ejerciendo de padre con tus hijos? ¿Cómo se evidencia?
Hoy vamos a estudiar un poco más sobre la situación que nos presenta este pasaje de Jueces 13. Y vamos a encontrar en el ejemplo de Manoa y su mujer algunas situaciones particulares que a nosotros nos pueden ayudar a entender cuál es el papel que Dios nos ha dejado y cuál es el alcance de sus promesas cuando determina bendecir a este mundo. Y todas pasan por un hogar. Vamos a ver en primer lugar cómo Manoa y su mujer eran un matrimonio unido. Como cualquier matrimonio normal cuando se casa, ellos deseaban tener un hijo. Pero esta mujer era estéril. Sin embargo, Dios llevó a cabo sus propósitos para que, en contra de lo que la naturaleza humana estaba dando, sus propósitos en cuanto a la liberación de Israel se cumpliesen. Y a pesar de que esta mujer era estéril, Dios le concedió un hijo. De manera que era un matrimonio unido. Y que afrontaron juntos la visita del ángel de Jehová. Nos dice el versículo 6 que la mujer vino, después de que el ángel le habló, y le contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Aquí vemos cómo cuando el ángel de Jehová visita a la mujer, ella fue rápidamente a compartirlo con su marido. No fue a sus vecinas, no, su marido, directamente. Le contó sus apreciaciones sobre lo que había estado viendo, sobre lo que este varón que ella identifica le ha estado contando. Le refirió a su marido con precisión todo lo que había sucedido con este varón. Y es de destacar cómo reacciona su marido. Su marido se tomó muy en serio lo que su esposa le estaba diciendo. Y empezó a orar. Empezó a orar. Oró, dice la Escritura, oró. Buscó en Dios dirección para este asunto. No solamente atendió a su esposa, no solamente la escuchó, no solamente oró a Dios para que le diera sabiduría, sino que asumió este asunto como algo suyo también, porque el matrimonio es una unidad y lo que le pase a uno le pasa al otro. Él lo asumió como suyo. Él era el responsable de ese hogar y actuó como responsable de ese hogar. Esto se subraya en la oración que Manoa eleva a Dios nada más conocer lo que su esposa le ha dicho, el versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. No solamente que lo haya escuchado mi esposa, yo también quiero participar, quiero estar unido a ella, quiero saber todo lo que en tu propósito eterno has establecido respecto a este hijo. Habla de nosotros. Que vuelva ahora a venir a nosotros. Nosotros. Que venga ese varón, no solamente a ella, no solamente que el varón vuelva a parecerle a ella, que vuelva a hablar con ella. No. Nosotros. Yo quiero estar presente cuando este varón vuelva de nuevo. Así que esta mujer podía ver que su esposo estaba a su lado, que su esposo escuchaba lo que ella le decía. Esta mujer podía hablar con libertad en su matrimonio. Por esa razón, cuando el Señor responde la oración de Manoa, el ángel viene de nuevo a ella. Versículo 9. Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Esto es para las que hoy dicen que la mujer por fin puede trabajar. Claro, las mujeres de antes no trabajaban. Nada. No trabajaban en absoluto. Vemos que estaban trabajando como el resto de los seres humanos que pueblan el mundo. El hombre trabajaba y la mujer también trabajaba. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Ella corrió a avisar a su marido. Había unidad en el matrimonio y la mujer, en base a la petición que Manoa había hecho a Dios y en base a que Dios le concedió el deseo en su oración, el ángel vuelve de nuevo y la mujer rápidamente va a avisar a su marido. Y después los dos juntos tratan con el ángel, hablan con el ángel. Entonces Manoa dijo, versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y el ángel ahí les relata qué cosas tienen que tener en cuenta.
Así que vemos un mandato explícito del ángel para la educación y formación de este niño, de la misma manera que hay un mandato específico en la palabra de Dios para la educación de nuestros hijos. Hay mandatos específicos en la palabra de Dios para la educación de nuestros hijos. Esto ya lo hemos estado tratando en otros sermones, así que no lo vamos a repetir aquí. Pero tenemos enseñanza en la palabra de Dios de cómo instruir, de cómo enseñar y de cómo poner en el corazón de nuestros hijos el temor de Dios. Pero también encontramos que había entre los dos un mismo criterio en su educación. Ellos no iban el padre por un lado, la madre por otro, y cada uno tirando por su lado. Si nos vamos al capítulo 14 de este libro de Jueces, fijaos lo que vamos a leer allí. Jueces capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Y qué hizo Sansón? Versículo 2. Subió y lo declaró a su padre y a su madre. Se lo dijo. He visto una mujer en territorio filisteo que me gusta. Se lo dijo a su padre y a su madre. No lo ocultó, no fue a hacer ahí sus cosillas, no iba a su aire. No. Sabía quién tenía la autoridad. Y fue a consultar a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomáis por mujer. Y su padre y su madre, ¿veis cómo se hace la precisión? Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Es decir, ¿te tienes que ir a casar con un incircunciso, con un impío? ¿No tenemos en las tribus de Israel a quién escoger? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Atención al siguiente versículo. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él, Sansón, buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces había aquí un plan por detrás que Dios bendijo, por el cual Sansón estaba determinado a ir en esa dirección, pero era un plan que entraba dentro de los propósitos de Dios para liberar a su pueblo. Lo que vuelve a sobresalir del texto es que Sansón consultó a sus padres. Sansón consultó a sus padres, buscó el consejo explícito de los dos, de su padre y de su madre, lo cual evidencia que mantenían una unidad en su forma de educar y de ejercer la autoridad. Esto de la madre: cuando venga tu padre te vas a enterar. No hace falta que venga el padre. ¡Zas! Se acabó la tontería. La madre y el padre deben tener la misma autoridad. Eso de cuando venga tu padre te vas a enterar. Y como venga tu abuelo, no veas. Entonces el niño se enfrenta a la madre que le pega la regañina. Llega el padre, le casca. Luego, como tengan un abuelo cerca que también sea un poco severo, le casca también. Y el niño se pasa por toda la familia, todo el mundo cascándole. Hombre, vale que te casquen una vez, pero no 17. Por lo mismo. Aquí no encontramos esto. Había unidad en el pensamiento, lo cual manifiesta unidad en la educación, unidad a la hora de ejercer la autoridad, y que debido a que Sansón desde niño había sido enseñado de una manera correcta, este hijo exponía con libertad los asuntos amorosos a sus padres. Hay una mujer en el territorio filisteo que me gusta. Lo exponía con libertad, no lo ocultaba. No tenía planes ocultos para engañar a sus padres mientras que estaba con unas y con otras y con las demás allá. Era abierto. Poco después se nos dice, en Jueces 14:5, que Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Descendió con ellos. Él se lo contó, él les dijo: tomadme esta esposa, y sus padres fueron también para allá. Estaban unidos como matrimonio para abordar los asuntos de su familia y para tratar la mejor opción para la vida de su hijo. Había unidad en todo lo que estaban desarrollando. Esto nos va indicando que el encargo del ángel de Jehová estaba siendo atendido durante todos los años en los que este hijo estuvo en el hogar paterno, y cómo asumió la autoridad paterna y materna, tal y como establece el 5º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí se nos dice, como él habló con su padre y habló con su madre, habló con su padre y habló con su madre. En segundo lugar, vemos la aportación valiosa de esta mujer. Aportación valiosa. Lo que podemos ver y que queda para nuestro ejemplo de un matrimonio bajo el temor de Dios, es que esta mujer
poseía un corazón con una medida de fe y de sabiduría, ojo, medida de fe y de sabiduría, la fe no solamente se quedó allí, sino que sabía cómo aplicar en casos concretos el conocimiento, que contribuyó al beneficio espiritual del matrimonio y enriqueció a su marido con su actitud y su conducta. Encontramos, por tanto, que su marido no era el enemigo a batir número 1. Entra el marido en casa, ¡guau, guau! Y la mujer le ladra. Esto no es lo que encontramos aquí. Su marido no era su enemigo, tampoco era su hijo. Porque muchas mujeres que tienen hijos, pues se creen que el marido es un hijo más. Pepito hace esto, el marido. Juanito, tú lo otro. Aquí nos estamos equivocando. Su marido no era su hijo. Tampoco era un extraño que pasaba por allí. Esta mujer recordó que su marido era su autoridad. El marido era su autoridad, pero no una autoridad impositiva. Es decir, esto lo haces porque lo digo yo. No. La autoridad se gana con respeto. Coherentemente, con la enseñanza bíblica. Y ella tenía que contribuir aportando sabiduría y un espíritu afable y apacible. En cuanto las mujeres se quiten su espíritu afable y apacible, tenemos una batalla campal. Pero esto es uno de los mandatos más explícitos de las Escrituras. Características de la mujer, espíritu afable y apacible. Es que no me sale. Bienvenida al mundo. Cuando vayas al cielo, no tendrás problema. Pero en este mundo sí. Hay que cultivar el espíritu afable y apacible. Y cuesta mucho. A las mujeres. Los hombres, como todo el mundo sabe, somos muy afables y apacibles y no los necesitamos. Pero las mujeres sí. No podemos pasar por alto que cuando Dios viene a tratar con este matrimonio, ella fue la primera que recibió la visita. El ángel fue a ella, no fue al marido, fue a ella. Las dos ocasiones en que el ángel vino a tratar este asunto del niño que nacería y cómo sería juez en Israel, el ángel fue a tratar con la mujer. Luego el marido participó, luego el marido ratificó el mandato, pero el ángel vino a la mujer. Eso es importante que no lo perdamos de vista. A esto se le suma otra nota más clara todavía cuando comprobamos que la mujer entendió correctamente e interpretó de forma adecuada todo este encuentro y lo que había pasado con el ángel de Jehová. La mujer tuvo una mayor comprensión que su marido. Dijo Manoa a su mujer: «Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto». Y su mujer le respondió: «Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto». Manoa: «Hemos visto a Dios, vamos a morir». La mujer: «Tú no estás entendiendo lo que aquí está pasando». De manera que vemos la sabiduría de esta mujer para conocer el propósito de Dios, cosa que su marido no había entendido. Esta mujer estaba bajo el temor de Dios. Esta mujer era ayuda idónea para su marido. Aporta principios, aporta sentido común. Esto es lo que está evidenciándose. Por lo que comenta el texto, deducimos que habían pensado que la persona que se les estaba presentando era un varón de Dios, es decir, un profeta. Ellos no habían caído en la cuenta de quién era realmente el que estaba delante de ellos. Dice el versículo 6 que la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: «Un varón de Dios vino a mí». Un varón de Dios en el lenguaje de aquel tiempo era un profeta. Esto es lo que ella entendió que había llegado. Versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros». Un varón de Dios. Ninguno de los dos había entendido cuál era la identidad de aquel que le estaba visitando. Por eso nos dice el versículo 16: «Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová». No era un profeta. No era un profeta. Tampoco era un ángel al uso. No. Su nombre es admirable. Ya sabemos a quién se le llama admirable en las Escrituras. Y finalmente descubrieron de quién se trataba. Y entonces le adoraron. Ya sabemos a quién se adora en las Escrituras. Cuando Juan en la isla de Patmos se pone delante del ángel para adorarle, ¿qué le dice el ángel? «Yo soy consiervo tuyo, no me adores a mí, adora a Dios, que es el único que debe recibir la adoración».
pero ellos adoran a este ángel. Y no hay ninguna reprimenda para que no lo hagan, sino que lo adoran. Por eso decía que este texto también se usa para hablar de la Trinidad, pero que se nos escapa de nuestro sermón de hoy. Así que Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Al darse cuenta de delante de quién habían estado, Manoah deduce, evidentemente, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios nadie le vio jamás, a Dios Padre. Todo lo que tenemos de parte de Dios, y como Dios se comunica con nuestro mundo y con nosotros, es por medio de Cristo y por medio de su Espíritu. Pero Dios habita en luz inaccesible. Nadie lo puede ver. Manoah deduce, por lo que la mujer le está enseñando, que han visto a Dios y entonces dice, estamos muertos. Es el texto que aparece en Éxodo 23:20. Está hablando Moisés y le dice el Señor, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Esto era una verdad categórica. Era una afirmación correcta. Pero Manoah no la estaba interpretando bien, porque no estaba viendo a Dios Padre. No estaba llegando a una conclusión correcta. Manejó la palabra de Dios incorrectamente y llegó entonces a una falsa conclusión. Porque no iba a morir. ¿Por qué no iba a morir? Porque no estaba viendo a Dios Padre. Estaba viendo a Dios Hijo. Por eso la esposa le corrige rápidamente. Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto, ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado todo esto. Ella razonó. Manoah, tú no puedes razonar todo lo que está ocurriendo, pero su mujer sí. Razonó y encajó de manera adecuada lo que estaba pasando. Relacionó los hechos. Conociendo la voluntad de Dios y sus propósitos, llegó a la conclusión acertada, entendió y pudo explicarle a su marido el proceder de Dios y su propósito. Y esto fue lo que trajo aliento y ánimo a su marido. Esto trajo aliento y ánimo a su marido. Por lo tanto, esta mujer era ayuda idónea a su marido. Su marido no le dijo, ¿a mí me vas a enseñar tú? Hombre, su marido aceptó lo que su mujer le estaba exponiendo. Lo aceptó de buen grado. Pero, esto es lo que vamos a ver en tercer lugar, cada uno sabía cuál era su posición. Por ejemplo, hoy nos encontramos en que, como nuestros jóvenes saben usar mucho Internet y saben jugar a los videojuegos mucho más que sus padres, que bastante tienen los padres en trabajar, los jóvenes se creen que son mucho más inteligentes que sus padres, solo porque saben manejar el iPhone, el iPad y todos los trastos estos. Somos mucho más inteligentes que mis padres, claro. Vete a trabajar 12 horas al día y luego me lo cuentas. 5 o 6 días a la semana y luego atiende todas las cosas de la casa. Luego me cuentas el dominio que tienes de los iPhone, iPad, Android y toda la cacharrería semejante. Entonces, el que los niños, siendo niños, se crean mucho más inteligentes que sus padres porque dominan un iPad, un Android y todo esto, lo único que muestra es que son necios en grado superlativo. No saben cuál es su posición. Y esto es lo que encontramos también aquí. El tercer punto que os decía, cada uno sabía cuál era su posición. Que el marido no estuviera a la altura de las necesidades y que la esposa fuera la que supiera manejar esta situación especial, no quería decir que la mujer estuviera en una posición superior al marido. No. Ni vemos que Manoah se sintiese ultrajado en su honor, ni acomplejado porque su mujer había entendido con más precisión que él la voluntad de Dios. Manoah no se sintió acomplejado. Es mi ayuda idónea. Es mi esposa. Todo lo que tenga que decirme me ayuda, me hace crecer, me enriquece, me honra. Ella era estéril. El ángel anunció el nacimiento de un niño. Tenían que tener una misma voz en su educación, en su propósito, en todo lo que se iba a desarrollar con este niño. Y todo esto, con la llegada de un niño, cambiaba radicalmente sus vidas. El matrimonio y la familia no es cualquier cosa. Es una de las responsabilidades más importantes que adquieren los padres
y de la cual van a tener que dar cuenta delante de Dios. Todos sabemos que los pastores tienen que dar cuenta de sus ovejas. Pues anda, que los padres de sus hijos, los padres son responsables del alma de sus hijos. Aquí encontramos a la esposa de Manoah aportando con sabiduría a la comprensión de su esposo respecto a lo que estaba ocurriendo y respecto a todo lo que el ángel del Señor les había comunicado. Fijaos cómo la esposa va a su esposo para exponerle todo lo que está ocurriendo, para ponerle al corriente de lo que está pasando. Y es el esposo el que trata con el ángel del Señor, el que matiza las cosas, el que aclara todos los puntos necesarios. Para el encargo que tenían que hacer en común, el esposo rápidamente coge toda esta enseñanza y se pone a liderar. Se pone a liderar. La mujer le enseña, la mujer le orienta, pero el esposo lidera. No va, bueno, ya lo que tú digas, cariño. Y lo que tú digas, cariño, al final la mujer lidera. El esposo no dejó que ella liderase. El esposo asumió todo lo que ella le había enseñado y cómo le había mostrado el propósito de Dios. Pero el líder siguió liderando, siguió ejerciendo su liderazgo. Ella actuaba como una mujer con sabiduría, con una fe notable. Pero dejó espacio a su marido para que liderase. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, la mujer sabia edifica su casa. No se está refiriendo a que coge un ladrillo y luego otro ladrillo y luego otro ladrillo, sino que mi hogar, ¿cómo tiene que ser edificado? ¿En qué tengo que contribuir para que mi marido crezca? ¿En qué tengo que contribuir para que mis hijos crezcan? La mujer sabia edifica su casa. Esta mujer era sabia para entender la palabra de Dios y para aplicar correctamente la palabra de Dios, pero también para saber cuál era su papel como esposa. No se le olvidó. No dijo, como yo sé más que tú, el matrimonio de aquí en adelante yo lo dirijo. No. No dijo lo que los niños necios de hoy. Como yo sé utilizar mejor el iPad que mi padre, yo soy más listo que mi padre. Vale. Ella no actuó de esta manera. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todo lo que hemos estudiado hoy? La primera es que en tiempos de apostasía y de juicio de Dios sobre su pueblo, y es lo que estaba ocurriendo en Israel, por su desobediencia fueron sometidos a los filisteos, Dios escogió un matrimonio para hacer una contribución importante en la liberación en medio de su pueblo verdadero. Dios utilizó el matrimonio de Manoah y de su esposa para que allí naciese uno de los libertadores de Israel. Tomando esto como base, podríamos aplicar 2 de Timoteo 2:20, que es el texto que leíamos en la introducción. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es la motivación? Nosotros no estamos en el mundo como sanguijuelas sociales, ni estamos en el mundo para mantenernos con el encefalograma plano. Estamos en el mundo con propósitos que tenemos que hacer y cumplir, desarrollando nuestras capacidades y poniéndolas al servicio del reino de Cristo. En una iglesia hay muchos matrimonios. El asunto es si somos conscientes de que el matrimonio y la familia es una institución establecida por Dios en la creación y que tiene un gran alcance para mantener la paz y el progreso del Evangelio. El matrimonio. Yo es que si no estoy en una iglesia, Aquila y Priscila, no os olvidéis, estaban solos. Y en su casa empezó una iglesia. Juan estaba en la isla de Patmos, solo. No dijo, bueno, hoy es el día del Señor, como no hay nadie, me voy a jugar. No. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor adorando a Dios. Y estaba solo. Nosotros fijaos cuántos somos. Todavía el Señor tiene mucha más misericordia de nosotros, que nos permite estar con muchos más hermanos para adorar su nombre. Aquellos que suplicando la gracia de Dios, que nos es imprescindible en medio de nuestro matrimonio, se limpian, se apartan y tratan los males de su propio corazón, se acercarán más a este ejemplo que vemos de Manoah y su esposa.
Pero para esto tenemos que venir con un espíritu humilde delante de Dios, suplicando su gracia para nuestros matrimonios. Porque excepto los que se acaban de casar, los demás todos tenemos problemas en el matrimonio. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Nos ponemos a discutir? ¿O requerimos la gracia de Dios y su misericordia para que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer? A ser un poco más humildes, un poco más responsables, atender mejor a nuestra esposa o a nuestro esposo, cumplir con aquello que nos demanda la Escritura en cuanto a cuál es mi papel y mi posición dentro del matrimonio. Este ejemplo de matrimonio que encontramos en Manoa y en su esposa, estaban los dos unidos con las mismas metas. No iba uno por aquí y otro por allá. La mujer acudía a su esposo y el esposo asumía sobre sí los asuntos de su esposa. Los problemas de tu esposa son tuyos, querido marido. Los problemas de tu esposa son tuyos. Los dos afrontaban las situaciones y responsabilidades. Los dos se ayudaban mutuamente con lo que podían, cada uno asumiendo su papel en el matrimonio. Y así pudieron ser útiles al Señor. Yo quiero servir al Cristo, me voy a ir a la India occidental a ver allí a cuántos indios les predico. ¿Y tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu hogar? Las capacidades que Dios le había dado a esta esposa las puso a trabajar. Por lo tanto, pudo servir para fortalecer a su esposo y que pudiera limitar su esposo, para que pudiera superar su esposo las limitaciones a las que podía estar sometido en su comprensión de la palabra de Dios y en su comprensión de lo que el ángel del Señor les dijo. Manoa era ese hombre en quien su esposa podía apoyarse, sabía que le iba a escuchar y sabía que iba a coger sobre él sus cargas. El matrimonio puede ser un medio importante de crecimiento en gracia y en fe, un medio por el que podamos ser útiles al reino de Cristo, un medio que Dios nos da para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En tu matrimonio ahí están. Hay mucho bien que puede aportar una mujer a su esposo. Puede aportar mucho bien espiritual, puede aportar estabilidad emocional y espiritual, puede consolidar a su esposo como un hombre que sepa actuar varonilmente, que sea un hombre, puede ayudarle a ser un hombre responsable, entregado y comprometido con el Evangelio. Todo esto lo puede hacer una esposa cuando el esposo está que no sabe dónde está. La mujer debe contribuir para ayudar a su esposo, fortalecerlo y que cumpla con su propósito y su papel en este mundo. No para que ella se ponga por encima y lidere, no. Que desde abajo, desde su papel, porque su esposo es la autoridad, pueda ayudarle a desarrollar sus capacidades y guiarle. De manera que una mujer puede ayudar y contribuir a que su matrimonio honre a Dios y, por supuesto, cuando eso lo traiga la Iglesia se verá fortalecida con matrimonios que actúen de esta manera. Pero puede haber hombres que no terminan de ser útiles, ni quieren estar preparados, ni quieren ser responsables, ni están dispuestos para esa buena obra que Dios pone delante de nosotros para actuar. No quieren. Porque no ven la pertinencia del Evangelio en sus vidas, ni se dejan ayudar por sus esposas. Evidentemente, si la esposa le ladra, no hay nada que hacer. Pero si la esposa es normal y tiene un espíritu afable y apacible, la esposa tiene mucho que hacer. Pero hay hombres que las tienen en poco, no las escuchan, porque son mujeres. O puede ser al revés, que la esposa tenga un carácter tan agrio que no ha sido tratada bajo el temor de Dios, que provoca rechazo al esposo. De manera que si ella no cultiva con firmeza el fruto del espíritu, si no cultiva con firmeza el ser de un espíritu afable y apacible, si no lo cultiva, cultivar viene de coge un azadón y cava la tierra. De eso viene cultivar. O sea, hazte sangre aquí en la mano de coger el azadón y cavar. Cuando tengas sangre y se pase la sangre y tengas callos, entonces ya tienes un buen dominio del cultivo. Lo digo por experiencia. Y a esto se refiere el ámbito de que las mujeres tienen que cultivar este espíritu afable y apacible, que cuesta mucho trabajo, efectivamente, pero es que hay que hacerlo. Espíritu afable y apacible, porque entonces así puedes contribuir a ser la ayuda que tu esposo necesita. Solo así.
La mujer tiene mucho que aportar para el bien espiritual de su esposo, tiene mucho que aportar para el bien espiritual de su familia. Puede contribuir para que su esposo pueda ser ese hombre más santificado, que se ocupe realmente de lo que se tiene que ocupar. Cómo servir al Señor en medio de su familia y en medio de su iglesia. Ocúpate en las cosas que son importantes. ¿Cómo tiene que estar preparado para toda buena obra? Y el esposo debe escuchar a su esposa. Y aunque en un primer lugar diga, "Arr", luego que se lo piense y veréis cómo las cosas cambian. Porque a uno no le gusta escuchar cuando le reprenden. Pero luego hay que pensar. Entonces pensamos, lo mismo lleva razón mi esposa. Yo creo que lleva razón mi esposa. Esposa lleva razón. Pero eso es un proceso que nos puede durar unos días. Pero hay que pensar. La mujer puede progresar también espiritualmente cuando el esposo la escucha, la apoya, la guía. Por esta causa se pueden dar casos de esposas que están arrastrándose. No puedo más con mi esposo, no puedo más. Tratando de aguantar como pueden porque no encuentran apoyo en sus esposos. Son frágiles, no son mujeres que pueden ayudar a otros ni servir a otros porque están sobrecargadas por su propia situación. Puede verse en una mujer que encuentra en su esposo apoyo, guía y ayuda. Esa mujer estará más segura de sí misma y por eso estará más dispuesta a hacer las buenas obras que Dios pone delante de nosotros para darnos la oportunidad de hacerlas y así servir a Cristo en medio de nuestra generación. O también puede darse el caso de la mujer que no escuche, que no se ponga en sintonía con la palabra de Dios, que está cerrada en sus ideas, que no se deja ayudar. Porque si su esposo le dice algo o le hace alguna observación, lo tritura. Cualquiera le dice algo a mi mujer. Así que el esposo se calla porque entiende que más vale la paz ante alguien que no va a dar el brazo a torcer. Y entonces mejor no hablamos. De manera que tenemos que ver cómo se combinan todas estas cosas para que nosotros podamos ser útiles a Cristo en medio del lugar donde nos ha puesto. Nuestra vida matrimonial ocupa tal lugar en la esfera en la que Dios ha puesto el matrimonio que nos va a afectar espiritualmente, o para bien o para mal. ¿Buscas el bien de tu esposa? La pregunta que nos tenemos que hacer los esposos. ¿Buscas el bien de tu esposa? Y a las esposas, ¿buscas el bien de tu esposo? Los elementos básicos de la vida matrimonial en los que tenemos que centrarnos son aquellos por los que tanto unos como otros podemos ser santificados, que quiere decir apartados para servir a Cristo donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo le servimos? Yo quiero glorificar a Dios. Levantaban las manos muchos, te glorificamos. Vale, siguiente paso. ¿Y eso cómo se hace? Porque levantar las manos, yo tengo una perra que levanta las manos también, pero hay que hacer algo más. ¿Qué cosas concretas? ¿Cómo podemos honrar a Dios en medio de nuestros matrimonios? Pues aquí está la palabra de Dios dándonos ejemplos con Manoa de cómo tiene que ser nuestro matrimonio, dándonos ejemplos con la mujer de Manoa de cómo ella sabía cuál era su posición y cómo cultivaba su carácter. Por si alguien no lo sabe, tengo hoy una mala noticia, y es que todos somos seres caídos, todos. Siempre vamos a tener que luchar con el pecado remanente que hay en nosotros, a pesar de que Cristo nos ha salvado. Cuando Cristo nos salva no nos hace perfectos, ya nunca más vamos a pecar. Eso en el cielo, pero estamos en la tierra. Para poder vivir con unidad, para que podamos dar y recibir apoyo y ayuda de nuestro cónyuge, y para ocupar el lugar y la posición que Dios nos ha asignado, necesitamos toda la ayuda de la gracia de Cristo. Toda. Orar. Cuando mi mujer dice algo que no me gusta, pues hay que orar. Y cuando mi marido dice algo que no me gusta, pues hay que orar. Tengo que orar. Cristo nos debe suplir, Cristo nos debe dar sabiduría por medio de su palabra, y Cristo ha prometido para su pueblo que nada nos va a dañar. Por lo tanto, estamos en medio de un mundo convulso, de un mundo caído. Nuestro cónyuge también es pecador, como nosotros. Tenemos que ayudarnos mutuamente para ser edificados en la fe, y para prosperar en la fe, y para ser útiles al reino de Cristo en este mundo. Pero Cristo es quien nos provee para que podamos vivir una vida matrimonial
en la que podamos ser útiles al Señor. Cristo nos provee de todo lo que necesitamos, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. La palabra de Dios nos muestra el camino para dominar nuestro corazón, para tener la motivación correcta. ¿Por qué hago estas cosas? Porque quiero machacar a mi marido, porque quiero humillar a mi mujer, porque ahora me voy a desahogar con mi hijo que me ha salido algo mal en el trabajo y llego a casa y a mi hijo lo crujo y así me desahogo. La palabra de Dios nos enseña la motivación correcta. ¿Por qué hago las cosas? Porque eso me va a ayudar a saber centrar mi mente. La palabra de Dios nos muestra a nuestro Salvador. Y Él como creador que es, como creador nuestro que es, nos enseña cómo debemos vivir en medio de nuestro matrimonio. Y cuando somos consecuentes con lo que Él nos dice, es cuando honramos a Cristo y cuando traemos bien a otros, los primeros los de nuestra familia, los primeros. Ahí es cuando nuestro matrimonio será usado por Dios, nuestros hijos estarán siendo expuestos al temor del Señor y así podremos tener generaciones como la de Daniel. ¿Quién no quiere tener un Daniel como el de la Biblia en su hogar? Algo harían sus padres. ¿Quién no quiere tener a un José como el de la Biblia en su hogar? Algo tuvieron que hacer sus padres. Todos ellos fueron formados en un hogar piadoso, donde les fue enseñado el temor de Dios, no solo de palabra, sino con el ejemplo de unos padres que supieron interpretar correctamente la palabra de Dios para sus vidas, que supieron someterse a la palabra de Dios con temor y temblor, y supieron que algún día tendrían que dar cuenta por las almas que les habían sido dadas a su cuidado. Lo tuvieron en mente. Así que, queridos hermanos y hermanas, no digo hermanes porque aquí no hay, ¿es tu matrimonio y tu familia un ejemplo de testimonio y de servicio a Cristo? ¿Es tu matrimonio y tu familia un ejemplo de testimonio y de servicio a Cristo? Porque si es así, debes esperar que Dios use tu trabajo en ese contexto para traer bendición a muchos. Tu familia será bendecida, tu iglesia será bendecida, la generación en la que estás será bendecida. Y así honramos a Dios y así glorificamos su nombre. Si Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué crees que esa promesa no es para ti? Es para ti y es para mí. Haz uso de los medios de gracia, con un espíritu enseñable. Actúa con la motivación correcta delante de Dios, sabiendo que es para Él para quien trabajas. Espera en Dios y en sus promesas, porque Dios jamás ha dejado a ninguno de sus hijos. Jamás. En mis palmas, dice Isaías, está esculpido mi nombre. ¿Y sabéis lo que significa? Es aquí donde le clavaron a Cristo los clavos. Y es Cristo quien murió en la cruz por su pueblo. Por lo tanto, jamás nos va a abandonar. Nos da su palabra. Y nos da las expectativas en las que tenemos que trabajar para honrar su nombre en medio de la generación en la que nos ha puesto. Vamos a terminar.